Bienvenidos a todos un día más aquí a GCN Racing en español, donde les traemos todo lo relacionado con el mundo de la competición. Hoy hablaremos primero de la última semana de la Vuelta a España con victoria de Primož Roglič, seguido de las 4 etapas de la Vuelta a España femenina que se la llevó Annemiek van Vleuten. También tendremos el Benelux Tour, una carrera en Bélgica y la primera etapa del Tour de Gran Bretaña. Así que no perdamos más tiempo y arranquemos. En la tercera y última semana de la Vuelta a España realmente nos regaló etapas muy emocionantes, comenzando por la 16ª, donde Fabio Jakobsen se hacía con la victoria al sprint y así conseguía su tercera en esta Vuelta a España. También aseguraba el maillot verde de los puntos y solamente tendría que pasar las duras etapas de montaña para poder llegar a Santiago de Compostela y poder lucir la malla de los puntos. En la 17ª etapa, una etapa totalmente diferente, muy dura, que terminaba en los lagos de Covadonga, donde Óscar Pujol hizo un vídeo comparando su tiempo con el tiempo de los profesionales, así que a todos los invito a ir al otro canal y poder ver ese vídeo. Una etapa que fue realmente muy emocionante, ya que el equipo Ineos decidió jugarse el todo por el todo, ver si podían dar vuelta a la general, y en ese momento empezaron a poner un ritmo ya fuerte desde lejos, ya que la carretera lo permitía porque el terreno era muy duro. En la anteúltima etapa, Egan Bernal atacaba y el único que podía seguirlo era Primož Roglič. Entre los dos fueron colaborando, abriendo una gran diferencia, pero finalmente en la última subida el colombiano no pudo seguir el ritmo del corredor del Jumbo-Visma, que se fue en solitario abriendo un hueco y consiguiendo así la victoria de etapa y por supuesto ampliando su diferencia en la general. La subida se subió realmente muy pero que muy fuerte. Para que tengan una idea, algunos corredores como Sepp Kuss o Jack Hay subieron sus datos a Strava y subieron 23 minutos a 6.3 vatios kilo. Realmente increíble, y más considerando que Primož Roglič llegó 45 segundos por delante de estos corredores. En la 18ª etapa, otro día duro de montaña con un final inédito. Aquí también hubo bastante batalla. En el final venía David de la Cruz, que venía en solitario. Tenía muchas opciones de llevarse la victoria, pero a falta de 4 kilómetros arrancó Superman López con una potencia realmente increíble. Se echó encima del corredor español y finalmente se pudo hacer con la victoria de esta etapa. En la 19ª era un día que podía ser un poco al sprint, un poco para la fuga. Finalmente se fue una fuga muy grande donde, el que lo controló sobre todo era el equipo DSM, que tiraron muchísimo. Esta fuga eran muchísimos corredores, así que no hubo acuerdo, se rompió, se fueron 7 corredores por delante y nuevamente al sprint ganó Cole Nielsen, que conseguía así también su tercera victoria en esta Vuelta a España. 20ª etapa de la Vuelta a España, y donde muchos de ustedes seguramente recordarán este día por el día que Superman López abandonó la Vuelta a España cuando podía haber sido sexto o séptimo en la general. Un día durísimo, otra vez el equipo Ineos volvía a forzar la máquina, seguramente con la idea de que Adam Yates pudiese pasar en la general y quizás alcanzar el podio. También Jack Hay, que estaba ahí intentando deshacerse de otros corredores que estaban en la general. Por delante una escapada, por detrás el pelotón que se volvía a reducir y poco a poco comenzaban los ataques, donde los hombres del Ineos empezaron uno a uno. Finalmente se fue un grupo donde Superman López no pudo entrar y los corredores del Bahrein Victorious realmente aprovecharon muy bien el momento. Primero tirando con Mader y luego haciendo bajar a Padun de la fuga para poder ayudar a estos corredores. Superman López se vio en una situación un poco complicada, frustrante podemos llegar a decir, donde vio que no tuvo las piernas para estar con este grupo delantero, luego no pudo cerrar el hueco ni tampoco consiguió colaboración y decidió finalmente abandonar la carrera cuando quedaban pocos kilómetros para terminar la 20ª etapa. Luego el grupo se fue reduciendo, finalmente lograron agarrar al corredor que iba escapado, por delante había un poco de indecisión, ninguno quería atacar hasta que llegó Clement Champuzan, que atacó en la parte final y logró así conseguir la victoria de esta etapa.
Última etapa de la Vuelta a España y en este caso en Santiago de Compostela, una contrarreloj bastante larga, 33,8 kilómetros, donde Kort Nielsen marcaba el mejor tiempo y no había ningún corredor que realmente se acercase al tiempo del corredor danés, hasta la salida de Primož Roglič, que nuevamente volvió a obtener la victoria en esta especialidad que se le da muy bien. Recordemos que es el campeón olímpico. Así, Primož Roglič conseguía su victoria en la contrarreloj y por supuesto en la Vuelta a España, consiguiendo su tercera Vuelta a España consecutiva y abriendo una diferencia con el segundo clasificado de 4 minutos 42 segundos, la más grande en los últimos 25 años. Realmente increíble. También ha habido diferencias bastante grandes con los siguientes clasificados en la general, tal es así que el 10º clasificado está a 22 minutos. Realmente increíble lo de este corredor que ahora veremos si realmente se centra en el Tour de Francia, seguramente que sí, o en el Giro de Italia, pero quizás Primož decida centrarse en la Vuelta a España y ganar la mayor cantidad de ediciones posible. Eso lo veremos el próximo año, ya que en la despedida dijo: nos vemos el próximo año. Seguimos con la Vuelta a España femenina, donde las corredoras disputaron 4 etapas, comenzando por la primera, que se fue una fuga de 5 corredores, donde luego se fue una corredora en solitaria, la suiza Marlen Reusser, y sacaba 20 segundos a estas corredoras, pero sacaba 1 minuto y 48 segundos al pelotón, donde se encontraba una de las grandes favoritas, Annemiek van Vleuten. La segunda etapa era una contrarreloj, en este caso la ganadora era Annemiek van Vleuten del equipo Movistar, pero le descontaba solamente 20 segundos a Marlen, por lo cual todavía tenía muchísimo trabajo por hacer. En la tercera etapa, Annemiek van Vleuten decidió jugarse el todo por el todo y atacó desde muy, pero que muy lejos, sacando una diferencia bastante grande. Por detrás, en el pelotón, las corredoras intentaron achicar esa diferencia, colaboraron todas, pero realmente la corredora holandesa iba muy, pero que muy rápido y consiguió sacar una diferencia de 2 minutos y 48 segundos sobre Marlen. Realmente una diferencia que le dio el liderato de la carrera y por lo cual casi asegurada la victoria a falta de una etapa. Realmente increíble lo de esta corredora de 38 años que sigue dando esta clase de exhibiciones. Cuarta y última etapa y el equipo Movistar sabía que tenía una gran diferencia, por lo cual le dio la oportunidad a algunas corredoras de luchar por la victoria de etapa, y en este caso fue de Lia Thomas, que se metió en la escapada del día y luego fue la última sobreviviente. Parecía que se iba a llevar la victoria, pero cuando faltaban tan solo 500 metros en Santiago de Compostela, en una llegada muy dura, fue alcanzada por Elisa Longo Borghini y Lotte Kopecky, que venían desde atrás, y finalmente la vencedora de la etapa fue Lotte Kopecky, llevándose el sprint y consiguiendo la victoria. Annemiek van Vleuten cruzaba la línea de meta en un lugar tranquilo en el pelotón, sobre la posición número 30, y consiguiendo así la victoria general de esta carrera. También consiguió su 10ª victoria de esta temporada en tan solo 33 días de competición. Realmente increíble lo de esta mujer holandesa que sigue ganando, aunque siguen pasando los años. Seguimos con el Benelux Tour, una carrera muy interesante en Bélgica, donde tuvo un recorrido muy, pero que muy rompepiernas. Comenzando la carrera, todos se centraron un poco en Remco Evenepoel, que llegaba en un muy buen momento de forma, pero lamentablemente tuvo un pinchazo en un momento no muy afortunado, ya que los coches no estaban ahí y el coche neutro tardó muchísimo en darle la rueda, aunque el corredor belga realmente no se portó muy bien, porque en vez de ayudar estaba ahí protestando, tirando la bicicleta, y por lo cual el mecánico tampoco podía trabajar en buenas condiciones. Finalmente llegó un grupo reducido por delante, donde el ganador fue Tim Merlier, que se llevaba la victoria de la primera etapa. Para la segunda etapa era una contrarreloj, donde ya Remco Evenepoel había estado, digamos, un poco enfermo, no había podido comer y no hacía la salida, por lo cual uno de los favoritos ya no estaba en carrera. Pero Stefan Bissegger, el corredor del Education First, fue el que se llevó la victoria en esta contrarreloj, haciendo un promedio de velocidad de 55 km por hora. Realmente increíble. Hay que tener cuidado con este corredor en el Mundial. Ojo, Filippo Ganna,
En la tercera etapa venía un grupo muy reducido, el pelotón parecía que lo iba a alcanzar, pero finalmente fueron estos corredores los que se jugaron la victoria, donde el ganador fue Taco van der Hoorn, el corredor que había ya ganado una etapa en el Tour de Francia. Realmente increíble ahí con el golpe de riñón llevándose la etapa. Cuarta etapa también al sprint, pero en este caso nuevamente el que volvía a la victoria era Tim Merlier, que bueno, el grupo era un poco reducido ya que el sprint era medio duro y bueno, en la aparición los últimos 50 metros con una velocidad impresionante llevándose la segunda etapa en esta carrera. Quinta etapa y los velocistas nuevamente tenían otra oportunidad. En este caso los corredores del Bahrein Victorious venían haciendo todo el trabajo para Sonny Colbrelli, que venía muy bien, demostrando que estaba muy bien de forma, pero finalmente el que se llevó la etapa en un repecho fue Caleb Ewan, que vuelve nuevamente luego de su caída en el Tour de Francia y seguramente lo veremos en algún que otro sprint. Para la sexta etapa los corredores tenían 208 kilómetros de recorrido y el final era como una clásica, realmente muy pero que muy dura. En el final se fueron tres corredores, Mohoric, se fue también Sonny Colbrelli, su compañero de equipo, y Hirschi. Estos tres corredores abrieron una diferencia sobre un grupito donde venía Tom Dumoulin y algunos corredores más. Pero a falta de 25 kilómetros fue Sonny Colbrelli el que decidió atacar en solitario y el fuerte corredor italiano empezó a abrir un poco la diferencia, abrir y finalmente logró llevarse la victoria de etapa y colocarse como el nuevo líder de la carrera. Por detrás, un grupo reducido donde su compañero de equipo Mateo Mohoric se hacía con la segunda posición. Al día siguiente, séptima y última etapa, donde las posiciones de la etapa iban a ser invertidas al día anterior, ya que, bueno, fue una etapa realmente dura nuevamente, donde los corredores lucharon muchísimo, pero en el final el que se fue Matej Mohoric en solitario, abriendo un hueco que le alcanzó para llevarse la victoria. Pocos segundos detrás venía Tom Dumoulin y Sonny Colbrelli, que el italiano lo atacó en el final haciendo la segunda posición. Al final, la clasificación general quedaba con Sonny Colbrelli primero, seguido de Matej Mohoric y tercero Víctor Campenaerts, completando el podio de esta carrera. Sin duda, muy buena el estado de forma del italiano y pronto se acercan los mundiales, así que ojito con Sonny para los próximos campeonatos del mundo. Seguimos con el Tour de Gran Bretaña. Al día de esta grabación solamente se ha disputado la primera etapa y bueno, una etapa muy interesante donde hubo un final un poco caótico, hubo una caída, el grupo se cortó, por lo cual algunos corredores se vieron afectados por esta caída. El final era en un repecho bastante duro donde el equipo de Kuning Quick Step venían lanzando, creo que para Ballerini, que finalmente no tuvo las piernas, pero en el final el más rápido fue Wout van Aert, que se hacía con la victoria de etapa y también con la malla líder. La semana que viene seguramente estaremos viendo los resultados de las etapas restantes. Arrancamos con las noticias y Mitch Docker, el corredor australiano del Education First, que sabe hacer muchísimas colaboraciones con el canal inglés, siempre contando un poco el ciclismo desde adentro y cómo transcurre todo desde la otra parte que no ve quizás el espectador. Bueno, lamentablemente sufrió una caída en la cuarta etapa del Benelux Tour y terminó la etapa, logró llegar a la línea de meta, pensaban que no tenía nada, pero finalmente tiene una fractura de codo. Este corredor tiene pensado retirarse luego de la París-Roubaix este año, así que bueno, esperemos que pueda conseguir su objetivo de correr la París-Roubaix y por supuesto desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Seguimos con el irlandés Dan Martin, que sorprendentemente ha anunciado su retiro cuando termine esta temporada. Sorprendente porque bueno, ha conseguido este año unos cuantos triunfos, ha conseguido ganar una etapa en el Giro de Italia, lo que lo colocó en la lista de los pocos corredores que han conseguido como mínimo una victoria en cada una de las grandes. Pero bueno, ha decidido que es su momento, que ha llegado el final de su carrera y por supuesto desde aquí le deseamos todo lo mejor. Seguimos con el apartado de fichajes y en este caso no es un fichaje sino una renovación. Mathieu van der Poel acaba de renovar con su actual equipo, el Alpecin Fenix, hasta el 2025. Normal, ¿quién no querría firmar a este corredor por muchos años? Hemos visto que este equipo ha ido creciendo, así que seguramente pronto lo veremos en el World Tour.
Otro corredor que se ha confirmado su fichaje es el de Rohan Dennis, que el próximo año estará corriendo en el equipo Jumbo-Visma con Tom Dumoulin o Primož Roglic. Este corredor que en los últimos años, sobre todo en el Giro que ganó Theo Gegenhardt, ha sido realmente una pieza clave. Veremos cómo funciona el australiano en este equipo holandés. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con las noticias del ciclismo. Volveremos, por supuesto, la semana que viene. Recuerden que pueden ver el Tour de Gran Bretaña y otras carreras más con la aplicación de GCN Plus, siempre dependiendo de la geolocalización. Tendremos también los campeonatos de Europa, tanto de hombres como de mujeres, ruta y contrarreloj, y volverá nuevamente el ciclocross el día 11 de septiembre. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.